Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera un poco de confusión, que son los nexos subordinantes. Vamos allá. Aquí tenéis los nexos subordinantes organizados en un esquema. Bueno, como podéis ver, ya sabéis que los nexos subordinantes sirven para eso, para introducir proposiciones subordinadas. Bueno, como podéis ver, se organizan en dos grandes familias, que serían, por un lado, los nexos sin función sintáctica, es decir, aquellos que van dentro de la proposición, pero a su vez van fuera de la estructura sujeto-predicado de la misma. Y por otro lado tenemos los nexos con función sintáctica, que son aquellos que sí van dentro de la estructura sujeto o predicado de la proposición subordinada y que a su vez van a tener una función, es decir, o van a ser sujeto o complemento directo o complemento agente o aquello que haga falta. Como podéis ver, aquellos que no tienen función sintáctica son muy fáciles. Tenemos que y sí sin tilde, y luego los nexos de las abreviales que desarrollaremos de manera individual cuando veamos las subordinadas abreviales. Por el otro lado, ya con función sintáctica tenemos los pronombres relativos o nexos relativos, que son pronombres porque funcionan como tales, es decir, van a tener una función y van a estar sustituyendo a una entidad de significado de la oración, haya sido mencionada antes o no. Ahí tenéis todo el listado y todas las combinaciones posibles. Lo que quiero que os fijéis es que algunos de ellos, sobre todo los que están en la parte de abajo de la tabla y concretamente también la forma que, pueden prestarse a confusión con respecto a otras formas, como las de los pronombres interrogativos exclamativos, que ahora estáis viendo. Esos pronombres, como podéis ver, siempre van a llevar tilde y pueden ir precedidos o no de preposición. Luego vamos a ver con más detalle cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a ir entrando en materia. Vamos a ir despachando rapidito los nexos sin función sintáctica. Empezamos con el primero, que es que. En este ejemplo me contaron que habías llorado mucho. Tenemos, como podéis ver, una subordinada sustantiva de complemento directo. Lo que está entre los paréntesis es la proposición subordinada. Vamos a hacerlo así para simplificar. Podemos sustituir toda esa proposición, esto que sirva de repaso, por un pronombre neutro, como por ejemplo eso o incluso lo, y nos quedaría me contaron eso, me lo contaron. Y sabéis que esos pronombres ahí en esa oración simple tendrían función de complemento directo. Bueno, en este caso que no tiene función, va fuera de la estructura sujeto-predicado. El nexo sí sin tilde de este ejemplo funciona exactamente igual. Fijaos en esta oración. No nos importa si te molesta el ruido. En este caso el nexo sí encabeza a la proposición subordinada si te molesta el ruido, y al sustituirlo por un pronombre neutro no nos importa eso no nos importa, descubrimos que la proposición en este caso es subordinada sustantiva de sujeto. El nexo sí no tiene función, no tiene valor pronominal, no se está refiriendo absolutamente a nada y solo sirve como nexo, así que fuera de la estructura sujeto-predicado. Vamos a ver del tirón dos subordinadas diferentes. Aquí tenemos dos subordinadas adverbiales, que aunque aún no las hemos visto, pero nos va a servir para ejemplificar los nexos de estas adverbiales que no tienen función sintáctica, como os he dicho en varias ocasiones. Pero bueno, por favor, metéoslo en la cabeza. Aquí tenemos la primera de las dos finales. Leí esa novela porque me la recomendaste. Aquí tenemos una subordinada adverbial causal. Ya la vimos el año pasado, pero bueno, la volveremos a ver en este curso. El nexo porque es un nexo causal. Simplemente hay que conocerlo, estar familiarizado con él, darse cuenta de que no tiene función sintáctica y simplemente pues analizarlo fuera de su régimen de sujeto y predicado. La de abajo del todo la odian, aunque es buena persona. Ahí tenemos una adverbial concesiva, el nexo aunque funciona exactamente igual. En todos estos casos siempre vamos a dejarlo fuera, por eso siempre os digo mucho que las adverbiales son muy sencillas, porque son básicamente conocer los nexos, entender el matiz de significado que la subordinada imprime al conjunto de la oración, segmentarlas, dejarlas fuera y ya está, son nexos sin función. Continuamos para adelante y nos vamos ya con los pronombres relativos. Con los pronombres relativos empezamos a meternos en un terreno ligeramente pantanoso y algo más complicado. Los nexos relativos o pronombres relativos los vamos a encontrar básicamente siempre en las proposiciones subordinadas adjetivas, también conocidas como subordinadas de relativo. Pero no es el único sitio donde aparecen, también las vamos a tener en algunas sustantivas, como por ejemplo en algunas de sujeto, en algunas de indirecto, sobre todo. Son las de indirecto las sustantivas de indirecto se caracterizan porque siempre van a llevar estos pronombres relativos, solo que con una salvedad, que es que no van a llevar nunca antecedente. El caso es que tienen mucha utilidad estos nexos. Tenemos que conocerlos y ver cómo funcionan. Fijaos en el ejemplo que tenemos aquí. El señor que murió era muy anciano. Aquí tenemos una subordinada adjetiva de relativo y sabemos que lo es porque la proposición subordinada, la que empieza por el nexo que murió, está puesta entre paréntesis para que lo veáis. No podemos sustituirlo por ninguna forma pronominal.
Y nos damos cuenta de que toda esa proposición funciona como un adyacente, como un adjetivo del sustantivo señor, que he enlazado con una flechita, lo cual significa que ese término es el antecedente del pronombre relativo. El antecedente es aquella entidad de significado a la que se refiere el pronombre, a la que está sustituyendo, por eso decimos que es un pronombre, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión es que ese nexo relativo va a tener una función sintáctica dentro de su proposición. ¿Qué función es? Solo tenemos que sustituir ese pronombre por el antecedente dentro de esa proposición y vemos que diríamos algo así como el señor murió. El señor murió, el señor sería el sujeto de esa proposición. Por lo tanto, ese pronombre que tiene también la función de sujeto. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que los nexos relativos son muy variables y algunos de ellos se van a confundir con otros, como os dije antes, como el qué, sobre todo, o la forma cuándo, dónde, cómo y cuánto, que son bastante sincréticos, es decir, se acaban pareciendo a otros nexos como los pronombres interrogativos, pero ya lo veremos un poco más adelante. En este segundo ejemplo, la casa donde viví fue derribada ayer, nos encontramos otra palabra, otro nexo que podemos confundir habitualmente también con nexos sin función, como los de las adverbiales de lugar, ya sabéis que es donde también, o cualquier variación de donde, con preposición de dónde, hasta dónde, etc. Pero ¿por qué aquí es un pronombre relativo? Pues por una razón muy sencilla. Fijaos primero que aparece en la tabla, puede ser uno de los pronombres relativos, donde el segundo de la parte final de la tabla. Eso por una parte. Por otra, resulta que ese nexo donde encabeza una proposición que funciona también como un adyacente o como un adjetivo de casa. Por ejemplo, podemos decir la casa donde viví, la casa esa. Al sustituirlo por el adjetivo demostrativo esa o ese, ¿vale? La casa esa, la casa aquella, podemos sustituirlo por cualquier demostrativo, adjetivo demostrativo. Estamos demostrando que toda la proposición funciona como un adjetivo, así que tiene que ser una subordinada adjetiva. Eso quiere decir que su nexo por narices tiene que ser un pronombre relativo. También podríamos sustituir ese donde por en la que, pero luego veremos esas sustituciones que son las que nos desvelan y nos diferencian los pronombres relativos, por ejemplo, de los pronombres interrogativos. Bueno, pues como podéis ver, donde viví, viví donde, allí, tendría función de complemento circunstancial del lugar, porque si cojo el antecedente casa y lo meto allí, viví en la casa, eso sería un complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Sigamos desarrollando. Ahora, como podéis ver, tenemos un nuevo ejemplo, dos nuevos ejemplos, dos nuevas oraciones en las cuales tenemos esos pronombres relativos, pero fijaos que ahora no son oraciones subordinadas adjetivas, sino que son subordinadas sustantivas. La diferencia, como os he indicado antes, es que en la subordinada sustantiva la aparición de los nexos relativos conlleva que no hay antecedente, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Aparte de que evidentemente las subordinadas adjetivas, como funcionan como adyacentes, estarán dependiendo del sustantivo al que hacen referencia, mientras que aquí la proposición entera, como no hay antecedente, pues va a tener una función oracional completa. Fijaos en el primer ejemplo, hemos elegido a quienes demostraron su habilidad. Ahí tenemos una subordinada sustantiva de complemento directo porque podemos sustituir toda esa proposición entre paréntesis por los hemos elegido. Pero sin embargo, el nexo a quienes, fijaos que lo cojo con la preposición a quienes, funciona como sujeto porque ¿quiénes son ellos? ¿A quién se refiere quiénes? No hay antecedente, no podemos saberlo, tenemos que reconstruir a esa unidad de significado con nuestra lógica. Vamos a pensar, por ejemplo, que son ellos, yo que sé, demostraron su habilidad, ellos, los concursantes, los participantes, los opositores, quien tú quieras, no, ellos. Ellos demostraron su habilidad. Ese ellos es sustituido por el conjunto a quienes. Por lo tanto, ellos, que es sujeto, hace que a quienes también sea sujeto. Y aquí viene un problema, tenemos una preposición. Luego vamos a ver cómo solucionamos eso a pie del cañón, ¿vale? Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Dieron el alto a los que el chivato delató. Ahí tenemos a los que el chivato delató, lo podemos sustituir por ejemplo, por a ellos o les. Les dieron el alto, por lo tanto toda la proposición es un complemento indirecto. Pero claro, nos metemos luego ya en el entorno de la proposición subordinada a los que el chivato delató. No sabemos quiénes son, no hay antecedentes, es lo que pasa en las sustantivas con pronombres relativos, pero echando un poco de imaginación, el chivato delató a ellos, los delató, lo que sea, los delincuentes, el chivato delató a los delincuentes, el chivato delató a los mafiosos, los delató. Eso sería un complemento directo, así que el nexo a los que funciona como complemento directo. En este caso es un poco menos conflictivo porque ese a los que lleva preposición, pero no está reñida la preposición con el complemento directo, no como pasa en la oración de arriba, en la cual vemos que el nexo funciona de sujeto aunque hay una preposición. Como os estoy diciendo, ahora después veremos cómo solucionar eso desde el punto de vista del análisis ya sobre el papel.
Sigamos profundizando. Ahora vamos a ver a los pronombres interrogativos exclamativos. Bueno, ¿por qué se llaman interrogativos exclamativos? Como podéis ver, todos tienen tilde, es decir, que llevan una intensidad especial, son tónicos, se pronuncian con cierto énfasis y eso los diferencia de aquellos pronombres que no llevarían tilde, como por ejemplo los relativos. Pero bueno, esto es un detalle que ahora mismo no vamos a entrarle mucho a eso. Luego, si es necesario, lo veremos por esa vertiente. Fijaos en los ejemplos, aquí tenemos, repito, pronombres interrogativos exclamativos que suelen aparecer como nexos en las sustantivas. ¡Ojo! En las sustantivas, no en las adverbiales y no en las adjetivales, ¿vale? No en las subordinadas de adjetivo. Vamos a ver estos ejemplos y ver cómo funcionan estos pronombres interrogativos exclamativos. A manera introductoria os diré que los pronombres interrogativos exclamativos se llaman así porque podríamos coger la proposición que encabezan y a partir de ahí formar una interrogación, formar una pregunta. Eso tiene lógica, ¿verdad? Por otro lado, tenéis que saber que tienen función sintáctica, es decir, o van a estar dentro del sujeto o dentro del predicado de su proposición subordinada, pero como no son pronombres relativos, no relacionan cosas, no hace falta que haya un antecedente, ¿vale? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Quiero saber qué haces. ¿Qué haces? Va entre paréntesis, es la subordinada y es sustantiva de directo porque podemos sustituirla por lo. Quiero saberlo, quiero saber eso. Tiene sentido como complemento directo. ¿Qué haces? Ese pronombre que lleva tilde. En el momento que nosotros veamos un pronombre de ese tipo con tilde, que nos salte la chispa. Chicos, chicas, estamos ante un interrogativo exclamativo, ¿vale? Tiene función de complemento directo. ¿Qué haces? Porque lo sustituiríamos, por ejemplo, por hacer algo. Haces algo. Lo que haces eso. Sería un complemento directo, ¿de acuerdo? Mirad la segunda oración. Me pregunto cómo estarás. Toda la proposición ¿cómo estarás? Es lo que te preguntas. Me pregunto eso. Yo me pregunto a mí mismo. Eso me lo pregunto. La proposición entera es subordinada sustantiva de directo. Sin embargo, el cómo, que es lo que funciona como nexo, tiene función de complemento circunstancial de modo. Estarás así. Porque tú dices, ¿cómo estás? Estoy así, estoy bien, estoy mal. Bien y mal son adverbios de modo, por lo tanto son circunstanciales de modo, ¿no? Entonces, ese nexo cómo será el complemento circunstancial de modo de esa proposición. Si os fijáis, es bastante sencillo porque, salvo que con tilde, que suele preguntar por personas o cosas, y quién, quiénes, cuáles, como los podéis ver ahí en la tabla, que también sirven para personas o cosas. Luego tenemos cómo, que responde claramente a lo que sería el modo, cuándo, que responde claramente a lo que sería el qué, el tiempo, ¿verdad? Lo estabas pensando ya. Dónde, que responde claramente a lo que sería el lugar, y cuánto responde claramente a lo que sería, exacto, la cantidad. Esos pronombres interrogativos van a tener esas funciones, esos complementos circunstanciales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un par de ejemplos más. Vamos a utilizar estos ejemplos para reforzar la idea de por qué son pronombres interrogativos exclamativos. Fijaos que las proposiciones subordinadas en estos casos, igual que las de arriba, sinceramente, las podemos convertir en interrogaciones. Aquí están en forma de interrogativa indirecta, pero se pueden convertir en preguntas independientes. Fijaos en la primera. ¿A quién has elegido? Es lo importante ahora. ¿A quién has elegido? ¿A quién has elegido? Y en la de abajo, la pregunta es ¿de cuántos trabajos te han despedido? Podemos hacer la pregunta ¿de cuántos trabajos te han despedido? En estos casos son la demostración de que estamos ante pronombres interrogativos y exclamativos, ¿de acuerdo? Vamos así rápidamente, como podéis ver en la primera, ¿a quién has elegido? Lo importante ahora, tenemos una subordinada sustantiva de sujeto, sustituyámoslo por ejemplo por eso. Eso es lo importante ahora, eso, sujeto. Y el ¿a quién? Evidentemente analizamos su función, has elegido a alguien, lo has elegido. El nexo tiene función de complemento directo. Y en la de abajo, la pregunta es ¿de cuántos trabajos te han despedido? La pregunta es esa. La pregunta es eso, es aquella. Esa es la pregunta. Sería un atributo, por lo tanto toda la proposición es de atributo. Pero ¿de cuántos trabajos te han despedido? Fijaos que el cuántos expresa cantidad. Así que podríamos en un primer momento pensar, son complementos circunstanciales de cantidad. Lo que pasa es que cuántos no es cuánto sin más, sino que va concordando con trabajos.
cuántos trabajos sería un determinante indefinido. Así que debemos decir que ese nexo tiene función de determinante. Es un caso un poco más extremo, ¿no? Si la oración hubiera sido la pregunta es ¿cuánto has dormido? Ese cuánto ya no sería un determinante, sino que sería un adverbio, porque respondería a he dormido mucho o he dormido poco, ¿vale? Igual que si te preguntan, la pregunta es ¿cómo has dormido? Ahí sería circunstancial de modo. En el otro caso sería ¿cuánto has dormido? Sería de cantidad. Pero en este caso, ¿cuántos? Como va en plural y va concordando con trabajos, no puede ser ese circunstancial de cantidad que os dije antes, sino que en este caso es un determinante. Pero bueno, es un ejemplo un poco más extremo y no es habitual tampoco ver oraciones así tan a menudo en el análisis práctico que se os va a hacer. Volvamos por un instante a la clasificación del principio para ver cómo algunos de estos nexos son aparentemente iguales. Esto es lo que se llama sincretismo, ¿no? Que dos elementos de la lengua que son diferentes tienen el mismo aspecto y por lo tanto podemos confundir su función. Como podéis ver, hay algunos que coinciden en todos los campos. Fijaos en el que de los nexos sin función sintáctica y fijaos en el que de los nexos relativos. Están ahí los dos y los dos son iguales, no tienen tilde. ¿Cómo diferenciarlos en un principio? Luego fijaos que en los pronombres interrogativos exclamativos también aparece un qué, pero esta vez tiene tilde. Ahí ya tenemos una pista un poco más sencilla. Si nos fijamos en el sí, aquí aparecen como sin función sintáctica únicamente, pero es cierto que hay dos tipos de síes que luego vamos a ver, ¿vale? Dos síes sin tilde. Ojo, que si ya tienen tilde se convierte en otra cosa totalmente diferente. Ya no es un nexo. El sí con tilde es un pronombre de tercera persona y fuera, ¿no? Luego en los nexos relativos podéis ver que tenemos también el cuándo, dónde, cómo, cuánto, que también aparecen en los pronombres interrogativos exclamativos, pero ahí van con tilde. Solo tenemos el criterio ortográfico y si nuestra intuición lingüística nos hace ver cuando utilizamos esos pronombres que en unas ocasiones tienen más intensidad articulatoria, más énfasis al pronunciarlo y ahí pues van a llevar tilde y luego en otros casos no tienen. Por ejemplo, si tú dices volveré cuando sea de día, no es lo mismo que decir no sé cuándo voy a volver. En el segundo ejemplo, cuando tiene otra intensidad, que es lo que hace que se escriba con tilde, ¿no? Y en el primer ejemplo, pues no. Pero en fin, vamos a empezar a desarrollar poco a poco los casos ambiguos y ver cómo se solucionan. Empecemos por el más sencillo, que es el nexo sí. Como podéis ver, el nexo sí tiene un valor de nexo adverbial condicional, que son para aquellas oraciones en las cuales la subordinada impone una condición al desarrollo de la principal, que las veremos cuando veamos las adverbiales. Te haré la cena si llegas pronto a casa esta noche. Esa proposición es la condición para que yo te haga la cena, que llegues pronto a casa esta noche. En ese caso el nexo sí no tiene función sintáctica y es para la adverbial condicional. Pero el nexo sí ya hemos visto que también puede aparecer en algunas sustantivas. Es muy sencillo, en estas dos oraciones que os propongo no hay condición y podemos detectar fácilmente su función de complemento directo en el caso de la primera o de sujeto en el caso de la segunda. Me preguntan si irás a la fiesta. Me preguntan eso, me lo preguntan. Y en la segunda no está claro si Julia sigue con Álvaro. Eso no está claro. Es el sujeto, subordinada sustantiva de sujeto. ¿Vale? Esos son los dos tipos de sí sin tilde que os vais a encontrar. Es tan sencillo como eso. Aquí tenemos a la madre del cordero, que es el nexo que es muy puñetero. Bueno, veréis, el nexo que cuando no lleva tilde, podemos confundir el que no tiene función sintáctica con el que sí tiene función sintáctica. Fijaos que aquí os planteo a la derecha, os he recortado el cuadrito de los que, del que, cuando es un pronombre relativo, y de otras formas asociadas como el que, la que, etcétera, o quién, o a quién, o de quién, etcétera, ¿no? Bueno, ahí tenéis el cuadro para que lo veáis. Fijaos, el que cuando no tiene función, fijaos en la primera oración, quiero que me digas la verdad. Ahí no tiene función, es una subordinada sustantiva de directo. ¿Cómo comprobamos que no tiene función sintáctica? Porque imaginemos que tenemos duda. Tú sabes que es una sustantiva de directo, que el que en ese caso no tiene función sintáctica, ¿vale? ¿Cómo me lo planteo? Pues intento sustituirlo por una de las formas equivalentes del que sería, por ejemplo, quién o el que o la que, o cualquiera de otras formas que podemos intercambiar entre sí cuando se trata de un pronombre relativo. Fijaos, tú puedes decir quiero que me digas la verdad, pero no puedes decir, por eso pongo el segundo ejemplo tachado, quiero el que me digas la verdad. Eso es agramatical, es decir, no funciona como oración. Si no podemos sustituir el que por otra forma
equivalente del pronombre relativo es que no es un pronombre relativo. Y si no es un pronombre relativo, es el que sin función sintáctica. Ahora vemos otros que es con función. Fijaos que os he puesto las siguientes oraciones. Está claro que son adjetivas de relativo, pero si no lo tienes claro, no sabes identificarlas, no eres capaz de ver si se trata de un nexo con función, sí o no. Fijaos en la primera de ellas. El chico que le gusta es Jonathan. Ahí yo sé que es una subordinada adjetiva de relativo porque yo puedo coger que le gusta y sustituirla por un adjetivo. El chico aquel, el chico ese, ¿no? Adjetivos demostrativos, ¿vale? Sé que tiene un antecedente, que chico es el antecedente del pronombre que, pero imaginemos que tengo dudas y que yo pienso que ese nexo no tiene función, o no sé, ¿tiene o no tiene función sintáctica? Pues muy sencillo. Si es un pronombre relativo y tiene función sintáctica, debo poder sustituirlo por cualquier otra forma del pronombre relativo. En este caso, en el ejemplo de abajo he puesto el chico, el cual le gusta, es Jonathan, o el chico, el que le gusta, es Jonathan. Como eso no es agramatical, o sea, sí es correcto y se puede decir, hemos podido sustituir el pronombre relativo por otra forma equivalente del pronombre relativo. Eso significa que no es el nexo sin función sintáctica. ¿De acuerdo? Espero que os sirva para ver. Por ejemplo, si os digo, me apetece que vengas, ¿eso sería un pronombre relativo o no? ¿Puedo decir, me apetece el que vengas? Queda muy forzado, queda muy raro. No sería un pronombre relativo, sería un nexo sin función, ¿no? Pero la visita que espero es la tuya. La visita la cual espero es la tuya. He cambiado el que por la cual. En ese caso sí funciona, por lo tanto ese que sí sería un pronombre relativo y debe tener una función sintáctica que debemos interpretar y valorar. Aquí os dejo 4 ejemplos de nexo que pueden tener o no tener función sintáctica. Os voy a dejar un segundo para que pauséis el vídeo, penséis la solución y la vamos a ir resolviendo. Así que, pausad el vídeo ya. La primera, mi vecino me ha dicho que la gasolina va a bajar de precio. Efectivamente, ese que no podemos sustituirlo por el que, la cual, etc. No podemos decir, mi vecino me ha dicho el que la gasolina va a bajar de precio. Así que efectivamente no tiene función sintáctica. Segundo ejemplo, ayer conocí a la persona que va a sustituir a Carla. Efectivamente podemos sustituir que por la cual, por ejemplo, o quién. Ayer conocí a la persona la cual va a sustituir a Carla, quien va a sustituir a Carla. Por lo tanto es un pronombre relativo y eso nos lleva a averiguar que se trata de una subordinada adjetiva de relativo y como tal su antecedente es la palabra persona. La persona va a sustituir, o esa persona va a sustituir a Carla. Tercer ejemplo, que te guste el reggaetón es irrelevante. La proposición que te guste el reggaetón la podemos sustituir por eso es irrelevante. Sería una subordinada sustantiva de sujeto. En este caso, podemos encontrar que el que no tenga función. Vamos a intentar sustituirlo por el que, quien, lo cual. El que te guste el reggaetón es irrelevante. Sí, bueno, se puede hacer. ¿Eso lo convierte en un pronombre relativo? Pues la verdad que no estamos seguros. Lo cual te guste el reggaetón es irrelevante. Ahí no funciona. Si no podemos sustituirlo por alguna de las formas, es que realmente no funciona. En ese caso, por lo tanto, efectivamente es un nexo sin función sintáctica. Bueno, el hecho de que en oraciones de ese tipo se pueda decir cosas como el que te guste el reggaetón no es relevante o es irrelevante, realmente no es porque sea un pronombre relativo, sino porque ahí lo que tenemos es una elipsis. En la estructura el que te guste el reggaetón, realmente estamos eliminando elementos que no son necesarios para la comunicación, como por ejemplo el hecho de que te guste el reggaetón. ¿Entendéis? Ahí realmente no está viendo un pronombre relativo, sino una elipsis de elementos. Eso es lo que hace que suene más o menos bien, pero al no ser sustituible por los otros tipos de pronombres, queda demostrado que no tiene función sintáctica. Vamos con el último ejemplo, que tiene un poco de chicha. Me preocupa qué le pasa a Susana. ¿Qué le pasa a Susana? Es sustituible por eso. Por ejemplo, eso me preocupa sería una subordinada de sujeto. Hasta ahí bien. Vamos al nexo. ¿Qué le pasa a Susana? Que tiene tilde. Nada más que por eso ya sabemos que es un pronombre interrogativo. De hecho, podemos convertir esa oración en una interrogación. ¿Qué le pasa a Susana? Ahí ya sabemos que tiene función, y esta función va a ser la de sujeto. Eso le pasa a Susana, que es eso. Eso le pasa a Susana. ¿Cómo sabemos también que tiene función sintáctica? Porque aunque sea un pronombre interrogativo, también es sustituible hasta cierto punto por algunos de los relativos. Podemos decir, me preocupa lo que le pasa a Susana, ¿vale? Al hacer esa sustitución queda demostrado que hay función sintáctica, ya no solo por el hecho de que lleve la tilde.
Vamos a ver ahora algunos casos de pronombres relativos que son fácilmente confundibles con pronombres interrogativos. A ver, tan fácil no es. Los interrogativos, como podéis ver, llevan tilde, ¿no? Pero puede haber alguien que tenga algún momento de ambigüedad. Vamos a ver, por ejemplo, que a la izquierda tenemos dónde, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, sin tilde. Y a la derecha tenemos los interrogativos con la tilde. ¿Qué, quién, quiénes, cuáles, cómo, cuándo, dónde, cuánto, todos esos con tilde. ¿Cómo diferenciarlos si no tenemos en cuenta puramente el factor ortográfico? Vamos a ver a continuación los siguientes ejemplos. El primero. El pueblo donde vivo es feo. Ahí tenemos una subordinada adjetiva de relativo. En esa siempre vamos a tener pronombres relativos como nexo. ¿De acuerdo? Fijaos que el antecedente de donde es pueblo. Es decir, tiene antecedente, y eso solo ocurre en las subordinadas adjetivas de relativo. Y por lo tanto, si yo metiera pueblo dentro de la subordinada, vivo en el pueblo sería un complemento circunstancial del lugar. Pero es que además en este caso no podemos transformar esta oración en una interrogativa indirecta. No podemos decir ¿dónde vivo? Porque ¿cómo te vas a preguntar a ti mismo dónde vives? No procede, ¿no? Sin embargo, en el ejemplo de abajo, ella sabe dónde vives ahora. Podemos convertirla en una interrogación. ¿Dónde vives ahora? El caso es que eso es toda esa pregunta, es a su vez el complemento directo de ella sabe dónde vives ahora. Ella lo sabe. ¿Ves la diferencia? Ahora tenemos un caso un poco más complejo, pero no por ello imposible. Fijaos que tenemos aquí el nexo cuando en 3 oraciones, 2 veces sin tilde y una con tilde. No es imposible diferenciarlo, pero hay que tener en cuenta los siguientes factores. Mirad, en la primera, vente cuando quieras, ahí tenemos una subordinada adverbial temporal, que ya sabéis que veremos más adelante. ¿Cómo sabemos que es una adverbial temporal? Porque le hacemos la pregunta cuándo, pero directamente al verbo. ¿Cuándo vienes? Pues cuando quieras. ¿Entendéis? En ese caso no tiene función, aunque lo parezca, ¿vale? Eso es una cosa que repito mucho todos los años, que en las adverbiales temporales, por ejemplo, en las adverbiales de modo, el nexo parece que tiene función porque es que se parece a la pregunta clásica, claro. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo quieres? ¿No? Eso parece que es una pregunta, pero no lo es, simplemente coincide, es un caso de sincretismo. Fijaos en la oración de abajo, sin embargo, el momento cuando me vio fue decisivo. Ahí tenemos una subordinada adjetiva de relativo, porque cuando me vio ya no responde directamente a una pregunta del verbo, que fue el verbo es fue, como podéis ver, sino que cuando me vio complementa a momento y tiene su antecedente. Me vio en ese momento, ¿vale? Entonces ahí ya es un pronombre relativo. ¿Cómo sabemos además que es un pronombre relativo? Pues porque ese cuando podemos sustituirlo por algunas de sus formas de pronombre relativo por las cuales se pueden sustituir. Cuando es lo mismo que en el que o en la que, como es momento en el que. El momento en el que me vio fue decisivo. ¿Podemos cambiarlo? Es un pronombre relativo. Sin embargo, en la oración de arriba no es un pronombre relativo, no tiene función sintáctica, porque no podemos decir vente en el que quieras, como en el caso de abajo. Vente en el que quieras no tiene sentido. O sea, necesitamos que esté cuando, ¿vale? Ahí no podemos sustituirlo por pronombre, por lo tanto no tiene función. En la segunda sí podemos sustituirlo por otra forma equivalente del pronombre, por lo tanto es pronombre, por lo tanto tiene función. Y fijaos en el último de abajo, no sé cuándo volveré. Ahí tenemos una interrogativa indirecta y además tiene función de complemento directo sustantiva. No lo sé, no sé eso. ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Te lo puedes preguntar a ti mismo, en cierto sentido, no lo sabes, como una interrogación retórica, ¿eh? Y como es el cuándo, pues tiene que tener la función sintáctica igual que la propia pregunta. Volveré en ese momento, en algún momento indeterminado. ¿Entendéis? Además, en este último caso, ese cuándo no podemos sustituirlo por un pronombre relativo equivalente, en el que, no sé en el que volveré. Queda mal, ¿no? Queda raro. Eso quiere decir que no es un pronombre, aunque sea claramente, o sea, no es un pronombre relativo, perdón, que sí es un pronombre, pero no es relativo, sino que es interrogativo. Igual que antes, os voy a dejar ahora estos 5 ejemplos para que penséis un poco en ellos. Os dejo un par de segundos para que pauséis, intentéis solucionar si son con función, sin función y qué tipo de pronombres, y ahora mismo lo solucionamos. Venga, un par de segunditos. Efectivamente, la forma como me mira me asusta es una adjetiva de relativo y el nexo como es relativo, ya que podemos sustituirlo por ejemplo, en la que, la forma en la que me mira me asusta. Efectivamente, como el antecedente es forma, la función sería complemento circunstancial, de modo me mira de esa forma.
Segundo caso, habéis acertado. Quiero saber eso, lo quiero saber. Sustantiva de directo. Y el cómo estás hoy, al llevar tilde, es un pronombre interrogativo. Y como ese pronombre interrogativo es cómo, efectivamente, va a tener la función de complemento circunstancial, de modo. Tercera solución, creo que le gustas, creo eso, lo creo, sustantiva de directo. El nexo que no tiene función sintáctica porque no podemos sustituirlo por las distintas formas del supuesto pronombre relativo que le correspondería. Creo el que le gustas, no. Creo lo que le gustas, no. No pega ni con cola, así que efectivamente no tiene función sintáctica. Cuarto ejemplo, la leche que compré es desnatada, la leche esa, la leche comprada, sustituible por adjetivos, por lo tanto adjetivo de relativo, el antecedente de que es leche, compré la leche, tiene la función de complemento directo. Sabemos además que es un pronombre relativo porque podemos sustituir que por ejemplo, la que o la cual. La leche, la cual compré, es desnatada. Último ejemplo, no sé qué hacer por él, claramente una sustantiva de directo, no le vamos a dar más vueltas, el pronombre es interrogativo porque lleva tilde y podemos hacer la interrogativa correspondiente. ¿Qué hago por él? ¿De acuerdo? Además, no podemos sustituirlo cómodamente por ninguna forma pronominal, no sé lo que hacer por él, no sé el qué hacer por él. Se puede, pero ya sabéis que eso se resuelve con una elipsis de elementos previos, así que efectivamente, pronombre interrogativo. Vamos ahora a abordar las distintas posibilidades que tenemos para analizar un nexo con preposición ya sobre el papel, cuando nos encontramos con el análisis por cajas en la oración subordinada. Este es uno de los temas que, bueno, podéis encontrar diversidad de opiniones y distintas formas de hacerlo. Y voy a ofreceros tres formas, más o menos, una más sencilla, otra un poco más compleja que respeta la presencia de la preposición, sacándola fuera de lo que sería la función del nexo para evitar esas contradicciones de, por ejemplo, encontrar un nexo con función sujeto que lleva una preposición y otra un poco más completa, donde ya analizamos el nexo en una dimensión sintagmática, algo más clásico y parecido a la oración simple. En fin, yo pienso que los tres métodos pueden ser buenos y efectivos para selectividad. Se trata de que escogéis aquel con el que os encontréis más cómodo y os resuelva el análisis de la forma más satisfactoria y a la vez os quedéis tranquilos con la manera en la que lo estáis haciendo. Vamos allá. Recordemos cómo iban los nexos sin función sintáctica. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. He pensado que no volveré allí más. Como podéis ver, se trata de una subordinada sustantiva de complemento directo con un nexo que no tiene función, ya que no podemos sustituirlo por ninguna forma de pronombre relativo. He pensado lo que no volveré allí más o he pensado el que no volveré allí más. No funciona, ¿verdad? Así que no tiene función. Aquí podemos ver esa parte de la oración un poco más desarrollada. Como podéis ver, el nexo va dentro de la proposición subordinada, se indica el nexo, pero no se le incluye dentro de la estructura de sujeto y predicado, como hemos hecho hasta ahora. Esto debería ser muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo con otro tipo de oración a continuación. Aquí tenemos una subordinada adverbial de tiempo. Como podéis ver, aparece el sujeto y el predicado, y el nexo, como os he dicho, sigue teniendo que aparecer fuera de la estructura de sujeto y predicado. Estudiaré para el examen cuando yo haya terminado el trabajo. Normalmente en estas oraciones, cuando el sujeto de la subordinada y el de la principal coinciden, como en este caso, no solemos poner el sujeto repetido en la oración subordinada. Esta oración, de una manera más habitual, sería estudiaré para el examen cuando haya terminado el trabajo. El sujeto estaría elíptico en la subordinada, pero lo he puesto la cosa hecha para que podáis observar que el nexo va fuera de la estructura de ambas partes. Repito, vuelvo a decirlo para cuando veamos las subordinadas adverbiales. Por mucho que parezca que esos nexos pueden tener función sintáctica porque se parecen a las preguntas típicas de adverbial, cuándo, cómo, dónde, por qué, cuánto, etc., no tienen función y van fuera. Son totalmente invariables y van fuera, como en este caso. Como habéis podido ver, también un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver ahora otros ejemplos un poco más complicados. Veamos ahora un caso de proposición subordinada adjetiva de relativo, que como tenemos un nexo con su preposición, la cosa se empieza a complicar, ¿vale? El análisis completo de la subordinada adjetiva, como podéis ver, aquí tendríamos que el sujeto sería el testigo, el verbo sería señaló, por lo tanto el predicado queda fragmentado, porque el nexo a las que tiene función de complemento directo. Esto es muy habitual en este tipo de oraciones. Si el sujeto es diferente del sujeto de la oración principal, fijaos que
En la oración principal el sujeto es las personas y en la subordinada es el testigo. Como difieren, suele suceder que cuando el nexo tiene una función propia del predicado, como el complemento directo, la subordinada evidentemente va a salir fragmentada con el sujeto metido en el interior. El típico, como yo le digo, el sándwich de sujeto y predicado, ¿vale? Esta primera solución sería la más sencilla, coger y entender que ese a las que tiene función de complemento directo y lo ponemos todo como nexo pronombre relativo, porque es un pronombre relativo, y entre paréntesis, o con un guioncito, como queráis, indicamos su función de complemento directo. Aquí no hay mayor problema. Otra solución, una alternativa, que es un poco más elegante quizá y que no deja el análisis del nexo tan simple como en la primera opción, sería, por ejemplo, intentar separar alguno o algunos de los elementos que componen el nexo, señalarlo morfológicamente, como por ejemplo en este caso podéis ver que la preposición la he separado formalmente, sin indicar ningún tipo de función en ella. Por ejemplo, no indicamos que sea un enlace ni nada parecido, y el las que lo considero como el pronombre relativo con la función de complemento directo. ¿Por qué no? También podríamos coger y separar el las e indicar que es un determinante, o sea, hacer un análisis interno dentro de lo que sería el nexo de tipo morfológico, cada uno de los componentes que se pueden separar del nexo, señalar morfológicamente lo que son preposición, artículo si queréis, y luego el pronombre por su parte. Esta es una segunda opción que, como digo, bien, tiene en cuenta un poco más la morfología, no se mete en la sintagmática interior del nexo y digamos que elabora un poco más. Quizá os guste esta opción, que es bastante intermedia. Vamos a ver la más complicada ahora. Este último ejemplo es bastante más complicado, como se puede ver a simple vista. En este caso hemos cogido e indicado qué es formalmente ese nexo. Ese nexo podemos interpretar que es un sintagma preposicional y darle la estructura clásica de un sintagma preposicional. E indicamos que todo junto, todo en conjunto, cumple la función de nexo, ¿vale? Ese nexo está dentro del predicado porque a su vez todo junto cumple la función de complemento directo. Claro, aquí tenemos una pequeña paradoja estructural. ¿Qué es el sintagma preposicional? El nexo, el complemento directo, pues tenemos que tomar decisiones y yo he tomado la siguiente decisión. Analizo el nexo sintagmáticamente como un preposicional, indico que a es la preposición enlace y las que sería un sintagma nominal término enlazado, lo cual no es falso, no es mentira. Ese sintagma nominal se compone de un determinante las y el que funcionaría como pronombre relativo núcleo. Ya sabéis, si no os lo recuerdo, que los sintagmas nominales pueden tener como núcleo un pronombre. Eso lo llevo diciendo desde segundo de la ESO y es buen momento para recordarlo. Es en el pronombre donde pongo pronombre relativo núcleo y entre paréntesis indico que cumple la función de complemento directo. ¿Es apropiado poner ese complemento directo ahí? ¿Es apropiado ponerlo debajo con el nexo? Por ejemplo, sintagma preposicional, nexo que funciona como complemento directo y luego el preposicional interno. También es otra opción posible, cualquiera de las dos. El caso es que la información gramatical se la vais a transmitir al corrector de todas las formas. Este tipo de análisis es el más complejo, pero también es el más comprometido. Quiero decir, es quizá el más correcto, el más minucioso, pero es el más arriesgado a hacer porque tiene más probabilidad de fallos si no logréis hacerlo bien, ¿de acuerdo? Así que yo creo que en vuestra mano está escoger cuál de ellos se os da mejor y cuál estáis dispuestos a hacer. Bueno, último ejemplo, si queréis podéis dejarlo aquí ya porque esto va a ser repetir con un ejemplo diferente, vamos a explicarlo. Cómo hacerlo de las tres formas, pero ya por lo que a mí respecta realmente está ya todo explicado. Si queréis quedar hasta el final, encantado, vamos allá. Bien, en este caso nos encontramos con una subordinada sustantiva de complemento agente dentro de una gran oración principal. La señal fue enviada por ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que habían sobrevivido al accidente de avión. Os pongo en grande la subordinada sustantiva de complemento agente, que es de las últimas que hemos visto, y aquí os ofrezco el análisis más sencillo. Los que habían sobrevivido, pues es el sujeto, ¿no?, de la oración. Ellos habían sobrevivido. Como es una sustantiva, ese pronombre relativo no tiene antecedente y nosotros debemos buscarnos las habichuelas para reconstruir quién es. Pues ellos, yo qué sé, los pasajeros del avión, en todo caso, ¿no? En este primer análisis súper sencillo, vemos que todo el pronombre relativo funciona como sujeto y yo incluyo la preposición ahí dentro tan tranquilamente y no pasa nada, ¿vale? Vamos a ver el grado intermedio. Nuevamente,
Cogemos y consideramos el nexo todo junto como un sintagma preposicional, sin problema, y separamos algunos de los elementos del interior, o todos, en este caso la preposición, he puesto preposición más pronombre relativo. En el pronombre, como en el caso anterior, podéis sacar el artículo y poner preposición más artículo más pronombre relativo. Y debajo, pues poner la función de sujeto o ponerla arriba, como queráis. Eso lo decidís vosotros, mientras que toda esa información esté dispuesta de una forma legible y clara para el corrector, la cosa no va mal. Repito, este nivel de análisis es intermedio, es elegante, soluciona ciertos problemas y no metemos el dedo en la llaga, ¿no? de lo que sería el análisis sintagmático. Vamos a ver el nivel final y con esto acabamos. Bien, nivel final. Aquí tenemos el desarrollo sintagmático. Como podéis ver, sintagma preposicional que funciona como nexo. Yo no me atrevería a poner ahí sintagma preposicional que funciona como sujeto, lo veo un poco atrevido y digamos que me da como sarpullido, ¿no? Pero bueno, podéis incluso indicarlo, porque ya sabéis que los que habían sobrevivido pues es el sujeto. Analizamos la estructura sintagmática de preposición enlace, sintagma nominal término, su determinante, su pronombre que tiene la función de núcleo e indicar por algún sitio que este nexo pues funciona como sujeto de la oración, ¿vale? Pues nada, con esto terminamos. Pues ya estaría, muchachos. Con esto creo que queda todo más o menos claro. Espero que no tengáis más dudas que antes, aunque es posible. En ese caso, si tenéis dudas, ya sabéis, me escribís, me preguntáis lo que haga falta. Intentaremos aclarar aquellas cositas que se hayan podido quedar en el tintero o mal explicadas, que siempre es posible. Bueno, un saludo y que no lo paséis demasiado mal. Ánimo, chicos y chicas y chiques.